Las fuerzas que venimos viendo nosotros son todas fuerzas coplanares desde el principio, son fuerzas que están en el mismo plano, por eso son coplanares. Estas fuerzas pueden estar dispuestas de forma concurrente o no concurrente. ¿Qué vendría a ser eso? La forma concurrente, supongamos que tenemos un cuerpo rígido cualquiera, que tiene un centro por acá, centro G por ahí. Entonces tengo fuerzas aplicadas sobre ese objeto, si no, difícil que algo flote para nosotros en la Tierra. Entonces tiene que haber fuerzas para que esté en esta circunstancia. Bueno, pueden ser fuerzas que están pasando por acá. Fuerza 1, fuerza 2, una fuerza 3 para allá. Para cualquier lado pueden marcar, ¿no? Entonces tenemos un sistema de fuerzas que son todas concurrentes. Ahora también pueden ser fuerzas no concurrentes. ¿Cuál sería ese caso? Bueno, lo contrario a este. Fuerzas no concurrentes. Tengo otra vez un cuerpo con un centro por acá. Centro de gravedad, suponemos que es ese. Después les voy a dar un videito para que lo vean a ese tema. Y puedo tener una fuerza, una importante fuerza acá, fuerza 1. Y puedo tener otras fuerzas que son por acá. Fuerza 2, fuerza 3. También podría haber una fuerza, qué sé yo, una fuerza por acá, fuerza 4, oblicua, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero las puse bien paralelas para que vean que son bien no concurrentes, son paralelas. Entonces teníamos el caso de las fuerzas concurrentes y las fuerzas no concurrentes para un sistema de fuerzas coplanares, están en el mismo plano. Bueno, ¿cómo se resuelven estos dos sistemas, concurrentes y no concurrentes? Bueno, mediante un método analítico y un método gráfico. El método analítico usamos fórmulas y en el método gráfico usamos los vectores para desarrollarlo. Bueno, el método analítico, ¿cuáles son las fórmulas que usamos? Son las fórmulas de las leyes de Newton, que salen de las leyes de Newton. ¿Cuáles eran estas? Bueno, teníamos tres. La primera era la del principio de inercia. Las fuerzas netas son igual a cero. Acuérdense, fuerzas netas para nosotros vendrían a ser lo mismo que cuando hablamos de resultante, R. La resultante R es fuerzas netas, o sea, la suma de todas las fuerzas. La segunda ley que conocemos nosotros es la de el principio de masas. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y la tercera es el principio de acción y reacción. F1 es igual a menos Fn2. Que aparece una fuerza, hay una reacción. En la misma dirección, con la misma intensidad, pero iguales y contrarias. ¿Qué ocurre? Para nuestro análisis estructural, nosotros siempre queremos que las fuerzas netas sean igual a cero, que esté estático. Pero también hay casos en que las fuerzas netas son distintas de cero y es masa por aceleración. En este caso está en movimiento, en este caso está quieto. Cuando nosotros estamos buscando la resultante, fuerza resultante R, estaríamos en un caso en que no está equilibrado. Y cuando hablamos de las equilibrantes, las fuerzas resultantes igual a cero, es lo mismo que hablar de fuerzas netas igual a cero en equilibrio, primera ley de Newton. Y eso es lo que vamos a utilizar para el método analítico. En el método analítico nos vamos a encontrar que vamos a tener, para el caso de las fuerzas concurrentes, 2 ecuaciones y para las no concurrentes 3 ecuaciones. Y en el método gráfico vamos a tener para el caso de las concurrentes el polígono de fuerza sencillo, que lo hemos visto en algún momento, pero vamos a profundizar. Y en el de las no concurrentes vamos a tener lo que se llama el polígono funicular, que es más complejo, siempre en los dos casos usando vectores, moviendo los vectores para encontrar un polígono, pero en este caso de fuerzas no concurrentes, que no concurren un punto, son de este estilo, es más complejo encontrar por dónde pasa la resultante. En la otra no, pasa por el centro la resultante, o por el centro, en este caso, o por el punto definido.
En el otro caso, que vendría a ser esto que está acá, no podemos saber a priori dónde está, para eso necesitamos un método más elaborado. Bueno, vamos a analizar el método analítico. En principio para fuerzas concurrentes. Vamos a poner acá fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes, tengo un cuerpo rígido ahí y todas las fuerzas convergen en este punto o salen de este punto. Bien, F, todas salen de este punto de acá. Ponerle punto O. Y después puede haber otros puntos en otro lado. Ponerle un punto A por ahí. Bien, entonces, ¿cuántas variantes tenemos? Dijimos que para fuerzas concurrentes vamos a utilizar dos ecuaciones. ¿Cuál va a ser? Para encontrar el resultante en X usamos la sumatoria de las fuerzas en la dirección de X, todas las fuerzas, desde igual 1 hasta n. Después vamos a tener para RI la sumatoria de las fuerzas en I desde igual 1 hasta n. Después podemos tener la variante de que usemos una de, puede ser Rx o Ri, una de las dos, y un momento. ¿Está bien? El momento resultante con respecto al punto O. Punto O no, con respecto al punto A. En este caso, para no confundirnos. Va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al punto A. De todas. Desde I igual 1, desde I igual 1 hasta N. ¿Ok? Y otra combinación podría ser el momento y otra combinación puede ser el momento de resultante con respecto a A y un momento resultante con respecto a otro punto B, cualquiera. Por acá, un B, cualquiera. Me va a quedar la misma configuración que esto. Que va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los momentos de las fuerzas con respecto al punto A, y esta va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de los momentos de todas las fuerzas con respecto al punto B. Y así me quedan conformadas las distintas posibilidades de ecuaciones que puedo utilizar dependiendo de las características del problema. Entonces yo puedo tener estas variantes, esta o esta, ojo acá es esta o esta, no las dos. Uso esta o esta resultante y después puedo usar los momentos para poder resolver el ejercicio. Ahora, ¿en qué cambia para fuerzas no concurrentes? ¿Qué cambia para las fuerzas no concurrentes? Lo vamos a poner acá. ¿En qué cambia? Y que ahora se le suma una ecuación más. A cada una de estas se le suma una ecuación más. Por ejemplo, si tenemos no tenemos RZ en otra dimensión, pero lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el primer caso va a ser dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas y una de momentos. En esta va a tener que ser una sumatoria de fuerzas y dos de momento. Y en esta va a tener que ser tres de momento. Eso es lo que cambia. Ahora lo que voy a hacer es limpiar acá para que ustedes lo vean. Pero lo que les pongo lo que les acabo de decir. ¿Qué vendría a ser? Que a este A va a ser A más una ecuación que va a ser momento resultante con respecto al punto A igual a sumatoria desde I igual 1 hasta n del momento de la fuerza I con respecto al punto A. En esta, ¿cómo sería? Bueno, sería
Una vendría a ser esto que está acá, B, pero además se le suma otra de momentos. Entonces va a ser, además se le puede asignar una más con respecto al punto B, que va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas, igual 1 hasta B. Y esta sería lo mismo que esta, vamos a ponerle C, más una ecuación más de momentos. Con respecto a otro punto cualquiera, puse A, B y un punto C por acá, cualquiera. Entonces me quedaría el momento de la resultante con respecto al punto C es igual a la sumatoria de los momentos producidos por todas las fuerzas. Desde I igual 1 hasta N, de otra fuerza con respecto a otro momento. Y ahí sería para las fuerzas no concurrentes. Ahora voy a agarrar y les voy a dibujar para las no concurrentes bien prolijo, todas acá. Lo que tenemos ahora es las no concurrentes de las resultantes. Ahora, si tuviésemos un caso de buscando las equilibrantes, serían todas igualadas a 0. Es la única diferencia. O sea, serían estos igualados a 0. O sea, esto me tendría que dar 0, 0, 0. Lo mismo acá. Esta o esta tiene que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lo que llevamos a la conclusión, entonces, que las no concurrentes, si yo planteara de esta forma, puedo también, con el mismo formato de ecuaciones, puedo encontrar la equilibrante, que es que la resultante da 0. Entonces, solamente igualando a 0 las sumatorias, voy a encontrar la equilibrante. ¿Para qué me serviría eso? Porque puede haber casos en los cuales me falta una fuerza, tengo todas, pero me falta saber cuál es la fuerza. Entonces, planteándolas iguales a 0 a las ecuaciones, colocando las fuerzas que yo conozco en cada una de ellas, después despejo la que está como incógnita y encuentro la fuerza que faltaba. Entonces, puedo encontrar la fuerza necesaria para que se equilibre el sistema. De eso es útil buscar la equilibrante. Y la resultante es para saber cuál es el valor del efecto de todas las fuerzas aplicadas en simultáneo. Lo que vamos a ver en la próxima es el método gráfico de resolución.